que es el tema de la escatología bíblica, doctrina de las últimas cosas. Escatología, doctrina de las últimas cosas. Nosotros en la introducción que se hizo hablábamos de, teológicamente se pueden mencionar dos clases de escatología. Dijimos una escatología individual y una general. De manera que comenzamos por la individual o personal. Ahí comenzamos a mirar la muerte de la persona. Ahí comenzamos a mirar la inmortalidad del alma. También veíamos el estado intermedio, es decir, a dónde va el alma. Y decíamos que en un sentido no es que haya un estado intermedio, sino más bien se llama estado, no un lugar intermedio, sino un estado más bien, es decir, los que mueren sin Cristo van al infierno, los que mueren en Cristo van directamente a la presencia del Señor. Hasta ahí vamos en el orden cronológico, pero ahora voy a hablar un quinto punto que sería la resurrección del cuerpo, hablando de esa escatología personal o individual, dado que al hablar de la escatología en término general, esta resurrección se haría después, es decir, la mayor parte de lo que son las teologías sistemáticas después de este tema seguiría la segunda venida de Cristo en el orden cronológico, pero yo lo voy a hacer en el orden, como le dije, escatología individual, es decir, voy a hablar más bien en este caso la resurrección de los muertos y luego hablamos de la glorificación de las personas, para luego ahora sí tomar la escatología general que comienza con la segunda venida de Cristo, porque el orden cronológico es: suena la trompeta, Cristo viene por segunda vez, y en ese momento, primero la segunda venida de Cristo, y en ese momento instantáneamente la resurrección de los muertos. Entonces vamos a mirar primero la resurrección y luego miraremos la segunda venida de Cristo, y luego vienen los juicios, luego vamos a hablar del milenio, las distintas posturas que hay, y al final ya hacer el estado de glorificación, pero dentro de 8 días quiero terminar por lo menos con la glorificación para ahora sí arrancar con la escatología general. Yo creo que me entiendan lo que estoy diciendo. Ok, no voy en el orden cronológico entonces. Bien, entonces vamos a mirar hoy, hermanos, veamos 8 días el estado intermedio, el estado de los creyentes, tanto creyentes como impíos, y veíamos Seol, Hades y Purgatorio. Hoy voy a mirar 3 puntos en esta resurrección del cuerpo. Note lo que estoy diciendo, la resurrección del cuerpo, no tanto la resurrección de los muertos, que eso lo vamos a mirar en términos general cuando hablemos de la segunda venida de Cristo. Pero vamos a mirar ahora es la resurrección del cuerpo. Hay 3 puntos que quiero compartir. Primero, la negación de la doctrina. Número 2, la aprobación de la doctrina del Antiguo Testamento y la aprobación de la doctrina en el Nuevo Testamento. Así que será un tema, creo yo, sencillo. Vamos primero entonces con la negación de la doctrina. Aunque se cree que cuando la Biblia comenzó a hablar de la resurrección de los muertos en el Antiguo Pacto, no habló digamos tanto, y no lo hizo, algunos teólogos dicen que no lo hizo, porque todos los pueblos hablaban de la resurrección de los muertos. Es decir, esta es una doctrina que siempre, o enseñanza, o que siempre se ha tenido, no solamente la iglesia cristiana, sino todos los hombres la han tenido. Sin embargo, también ha sido negada, y yo voy a comenzar por ahí. La negación de la doctrina. La doctrina de la resurrección de los muertos ha sido negada a través también de la historia de la humanidad. El tiempo de Jesús fue negada por un grupo muy importante que se llaman los saduceos, que hacían parte del Sanedrín, que eran el concilio de los 70 ancianos, y este grupo de los saduceos era muy importante, era de la clase alta y tenía mucha injerencia. Así que ellos la negaban, pero quiero que miremos qué dijo Jesús. Mateo 22, déjeme, yo le leo esa parte del 23, déjeme, le leo hasta el 33. Mateo 22, 23, porque estoy comenzando con la negación de la doctrina de la resurrección del cuerpo. Recuerden que estamos hablando la resurrección del cuerpo, otro se le conoce como la resurrección de los muertos, porque el alma no muere, dijimos, el alma está esperando esa resurrección, porque el cuerpo sí murió y el cuerpo se descompuso prácticamente. Dice aquí entonces en Mateo 22, versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Ellos negaban la resurrección de los muertos.
Y le preguntaron al Señor diciendo: Maestro, Moisés dijo. Ahora, note que esta pregunta es sarcástica. Esta pregunta, hermanos, es para tentación. Moisés dijo: si alguno muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y eso lo vemos por lo menos en un caso que pasó, ¿no? Entonces ellos ponen, no que esto haya pasado, que ellos traen un caso hipotético, pero que nunca pasó y no creemos que pasó. Ellos lo que quieren es tentar a Jesús y ponen este caso hipotético. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Así está la ley, ¿no? Y luego dice: de la misma manera también el segundo, es decir, murió, y el tercero hasta el séptimo. Es decir, todos murieron y la mujer no. Y entonces todos los 7 la tuvieron por mujer. Esa es la idea, por eso no creemos que haya sido algo real. Dice el 27: después de todos murió la mujer. Cosa, oiga, tremendo casarse con una mujer así, ¿no? todos murieron. Ahora miren la pregunta, versículo 28. Recuerden que ellos no creen en la resurrección. Entonces por eso ellos dicen: a ver, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Ya que todos la tuvieron. Corcharon a Jesús, pues. Entonces respondió Jesús, les dijo: miren lo que les dice: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ese es el problema, que la gente ignora lo que dice la Biblia y también ignora el poder de Dios. Y luego dice: porque en la resurrección, o sea que Jesús está afirmando lo que ellos negaban. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, perdieron, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero ahora miren lo que Jesús dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, es decir, Jesús afirma, ¿no habéis leído? Esto es lo que ellos no entendían, lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces ahí están los saduceos que negaban la resurrección. Obviamente Jesús los corrige, pero en Hechos 23:8 volvemos a mirar que era impresionante esta secta de los saduceos. Dicen Hechos 23:8: porque los saduceos dicen que no hay resurrección. ¿Ve? No hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirmaban estas cosas. Y cuando pasamos por ahí estudiando el libro de los Hechos, vimos que eso Pablo lo usó para que hubiese disensión en estos dos grupos. Pero el punto es ese, que ellos negaban la resurrección, leyendo la Biblia, leyendo el Antiguo Testamento, hermanos. Y hoy día también hay muchas personas, inclusive eruditos, inclusive creyentes, que niegan la resurrección. Y uno dice: ¿cómo pueden creer? Ahora, cuando Pablo llevó el Evangelio a Corinto, vamos a mirar también que allí también hubo un grupo de personas, se creen que eran gnósticos, que se habían convertido al Evangelio fácilmente. Ellos también negaban la resurrección de los muertos. Escuche, ellos no lo pudieron negar la resurrección de Cristo, pero ellos sí negaron la resurrección de los muertos. Y entonces por eso vamos a 1 Corintios capítulo 15, que acabo de leer nuestro hermano Leonardo. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, y déjenme, yo le leo por lo menos los primeros 4 versos y luego los saltamos, aunque este texto ya lo hemos visto en el estudio anterior, pero yo quiero que lo enfaticemos aquí una cosa. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ahí está la palabra. Pablo está diciendo: les voy a hablar del evangelio que le prediqué. Hermanos, en estos primeros 4 versículos está el evangelio. Usted con esto puede evangelizar, porque ahí está, dice Pablo, dice: bueno, yo, hermanos, yo ya les declaré a ustedes, y lo reitero, el evangelio que os prediqué. ¿Cuál fue el evangelio? El cual recibiste, es decir, ustedes en Corinto recibieron el evangelio, en el cual también perseveráis, es decir, están perseverando en ese evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y Pablo aquí va a apuntar a algo, porque el evangelio, hermanos, que habla de Jesucristo, lleva implícita la muerte de Cristo, pero lleva implícita la resurrección de Cristo. Ahora, ellos creían en ese evangelio, pero
resurrección de Cristo lleva implícita la resurrección de los cuerpos, que era lo que ellos negaban, o por lo menos algunos negaban eso. Y por eso Pablo tiene que entrar a hacer esa defensa. Y dice, bueno, está bien, ya le prediqué el evangelio, pues tienen que retenerlo. ¿Y cuál es ese evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Pablo, ¿qué fue lo que recibió? Es decir, todo hermano lo que enseñamos lo recibimos, ninguno nació con eso. Pablo no nació con un evangelio, a Pablo se le dio el evangelio. Tú y yo tampoco nacimos con el evangelio, a nosotros se nos dio el evangelio, se nos sigue dando el evangelio. Así que dice, primeramente yo os he anunciado lo que también recibí, ¿qué? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, eso está claro. Que fue sepultado también, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, y ellos lo tenían claro. Pasemos al 12, porque aquí comienza el asunto. Ok, otra vez. La iglesia de Corinto creía en la resurrección de Cristo. Muchos gnósticos que se habían convertido, que no creen en la resurrección, porque, escucha el pensamiento gnóstico, el cuerpo es malo, el espíritu está metido en un cuerpo, así que la muerte es una libertad, es la liberación. Con la muerte el espíritu se libera y ya entonces el cuerpo desaparece. No, que voy a volver a querer ese cuerpo que a mí me esclavizaba, que era mi cárcel. No, yo ya fui libre. Entonces los gnósticos creen en la libertad de las almas, ya. Entonces muchos de esos se convirtieron al evangelio y dijeron, está bien, si el evangelio es la muerte de Cristo y por ser Dios y Él resucitó, lo aceptamos, pero que haya resurrección de muertos, no. Entonces por eso Pablo ahora viene a decirlo, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, está claro. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo va a entrar a decir, pero espere, aquí hay un problema, porque la resurrección de Cristo está ligada a la resurrección de los muertos. Entonces, ¿cómo pueden decir? O sea, ustedes dicen que Cristo resucitó y creen porque ese es el evangelio, pero ¿cómo me van a decir ahora que no hay resurrección de muertos? Entonces dice, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, que es lo que ellos decían, entonces dice, tampoco Cristo resucitó. ¿Sí ven cómo Pablo y la Biblia, digamos lo que ata la resurrección de Cristo a la resurrección de los muertos? Así que hermanos, ¿cuántos creen que Cristo resucitó? Amén. Así que tenemos entonces segura la resurrección de nuestros cuerpos, porque está ligada. La única manera, mi amado hermano, para que tu cuerpo no resucite es que Cristo no resucitó. Es la única manera. Es lo que está diciendo. Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y ahora miren todo el andamiaje que se viene abajo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Es lo primero. ¿Para qué predico? No sirve de nada. Vana es también vuestra fe. ¿Para qué tengo fe? ¿De qué sirve? Y luego algo más. Y somos hallados falsos testigos. Es decir, si Cristo no resucitó, tú y yo somos falsos. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está diciendo, si los muertos no resucitan como algunos creen, entonces Dios no resucitó a Cristo. O sea, eso está ligado, eso va pegado allí. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan como algunos creen, pues tampoco Cristo resucitó. Y vuelve y ratifica ahora. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Es decir, ¿de qué sirve? Y la palabra vana aquí es que no sirve de nada. Vuestra fe no sirve de nada. Y como no sirve de nada, entonces aún estáis en vuestros pecados. Hermano, ¿qué es lo que hace que no estemos en pecado? La resurrección de Cristo, porque Cristo muere llevando nuestros pecados, pero resucita para nuestra justificación, y esa es garantía para la resurrección entonces de nuestro cuerpo futuro. Recuerde, la muerte es la separación del alma del cuerpo. El cuerpo se deshace, descompone, se entierra, qué sé yo, se lo come una bestia, qué sé yo, pero el alma va directamente, hablando del creyente, a la presencia de Dios. Pero ella espera, la esperanza de esa alma, como la esperanza de nosotros, es la resurrección. Yo esta mañana en oración le decía al Señor, Dios mío, si yo no tuviera esperanza de la resurrección, entonces no creo que tuviera un alma que estuviera por ahí esperando mi cuerpo, porque es que yo soy, y muy importante entender eso, yo soy de dos componentes. Yo soy del polvo de la tierra y soy del soplo de Dios, espíritu que Dios me dio. Entonces yo soy completo así, hermano. Usted es una persona completa en su alma y en su cuerpo, o en su espíritu y su cuerpo. Recuerden que estamos mirando alma y espíritu como palabras intercambiables. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
Usted es espiritual, pero usted también es corporal. Así que ahora, al morir una persona, espiritualmente va a estar con el Señor, pero ese espíritu necesita, para seguir existiendo por toda la eternidad, necesita ese cuerpo. Así que Cristo resucita, como lo vamos a ver ahora, para la resurrección de nuestro cuerpo. Y si no resucitó, dice Pablo, pues bailas, está el pecado. Es decir, no hubo perdón para su vida. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo, aquí está hablando la gente que murió confiando en Cristo, dice que perecieron. Imagínense, si Cristo no resucitó los que han muerto en el Señor, yo tengo muchos familiares que murieron en el Señor, perecieron entonces. Y luego en ese contexto dice, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pues como no resucitó, pero si esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero luego mire la afirmación, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Ese es el evangelio. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, Pablo viene a hablar de las primicias. Y este concepto de primicias, que ellos lo entendían muy bien, es muy importante. Tranquilo que no le voy a recoger primicias, como hacen por ahí. No. El concepto de primicias es muy importante, porque las primicias de la cosecha era lo primero que daba. Esa cosecha era lo mejor. Y entonces, cuando uno veía una primicia que era lo mejor, que estaba diciendo, detrás de las primicias viene la gran cosecha. Y cuando dice aquí que Cristo es primicias de la resurrección, lo que está diciendo es, Él resucitó como primicia y detrás viene una gran cosecha, que somos nosotros, los creyentes. Vamos a resucitar con Él. Por eso dice que ahora, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Vio? Si entró la muerte por Adán, por Cristo entra la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cabeza federal, que usted entiende este pasaje. 23. Pero cada uno en su debido orden. Ahora, aquí, y eso lo vamos a mirar, yo no me voy a detener aquí en esto, esto lo vamos a mirar cuando veamos la venida de Cristo y la resurrección. Porque aquí vamos a entrar en problema. Hay muchos que creen que hay dos resurrecciones. Hay unos que creen que con la venida de Cristo da la resurrección de los justos. Luego hay un milenio. Después del milenio está la resurrección de los impíos. Pero en el milenio encuentran otras dos resurrecciones, por lo cual hay 4. Eso lo vamos a mirar después. Yo no me voy a meter en eso. Y aquí encuentran algo, pero vamos a ver. Dice, pero, verso 23, cada uno en su debido orden. Ahí hay un orden. Vamos a ver si encontramos cuántas resurrecciones hay. Cristo, las primicias, ya lo digo, o sea, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Muchos dicen, ¿ve? ¿Cuándo es la resurrección? Los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Mucha gente pone como no sé cuántos miles de años ahí. Luego el fin, pero aquí estamos mirando de unos pasos. Bueno, después lo explico. Pero aquí hay una sola resurrección, aunque no habla de la resurrección aquí de los impíos, porque está hablando a una iglesia y está hablando de la resurrección de los creyentes, está ratificando la doctrina de que en esa iglesia algunos estaban dudando de la resurrección. Entonces está hablando de la resurrección de los creyentes y aquí Pablo no habla de la resurrección de los impíos, no habla. Por eso algunos creen que es aparte, pero vamos a ver ahora otros pasajes que sí hablan de que hay una sola resurrección de justos e injustos. Bueno, Cristo las primicias, que es lo que me importa ahora. Luego los que son de Cristo, es decir, van a resucitar. ¿Pero cuándo? En su venida. Cuando veamos la segunda de Cristo vemos mejor esto. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre y a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Estamos hablando del primer punto, la negación de la doctrina. Algunos también creían, hermanos, y este es otro punto, pero después lo miramos mejor, que la resurrección ya se había efectuado. Y estamos hablando aquí de dos hombres que se llaman Himeneo y Fileto. Ellos decían que ya la resurrección espiritual se había dado. Es decir, ellos creían en la resurrección, pero de una manera diferente, que es increíble, pero hay muchos que creen eso. Segunda de Timoteo 2:16. Segunda de Timoteo 2:16 leemos: mas evita profanas y vanas palabrerías, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Hay que evitar eso, porque conducirán más y más a la impiedad.
y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Quiénes serán estos? Que se desviaron de la verdad. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. ¿Cómo se desviaron? Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Estos también negaban la resurrección corporal y ellos afirmaban que la resurrección de la cual habló Cristo ya se había efectuado. Y esto nos lleva a un punto, hermanos. Algunos han creído y todavía creen que no hay resurrección de muertos, que la Biblia habla de una resurrección espiritual. Es decir, nosotros estábamos muertos en pecado, como dice Efesios 2:1, y el Señor nos dio vida. Es decir, esa fue la resurrección. Así que usted puede encontrar cristianos, iglesias, teólogos que le van a decir eso, le van a decir, no, la resurrección que habla la Biblia es resurrección espiritual. ¿Y cuándo se da esa? Cuando usted recibe a Cristo. Ahí se da, mano, así no es. Ok, entonces vemos que mucha gente está negando precisamente esta resurrección. El teólogo Luis Berkot nos dice lo siguiente. Preste mucha atención acá porque yo traté de condensar, porque es que es muy bueno lo que él dice acá, pero bueno. Él dice lo siguiente, hablando de la negación de esta doctrina y hablando también de cómo la historia de la iglesia nos muestra que esa negación tuvo obviamente a su defensa. Dice, Celso, uno de los más antiguos oponentes del cristianismo, hizo de esta doctrina, la resurrección, de una manera especial el blanco del ridículo. Es decir, él ridiculizó a los cristianos con esto. Y los gnósticos, que consideraban a la materia como inherentemente mala, naturalmente la rechazaban. Entonces dice, Orígenes defendió la doctrina en contra de los gnósticos y de Celso, y sin embargo no creía que el mero cuerpo que se depositaba en la tumba habría de resucitar. Así que aún este Orígenes creía una resurrección diferente, pero bueno, lo importante es que la defendió. Dice que describió el cuerpo de la resurrección como uno nuevo, refinado, espiritualizado. Eso lo vamos a ver creo que dentro de 8 días, o de pronto cuando hablemos de la segunda venida de Cristo, porque hay diferentes posturas de la resurrección. Luego dice, Jerónimo insistió fuertemente sobre la identidad del cuerpo presente y el futuro, como la mayoría de los cristianos primitivos, es decir, él viene y defiende esta parte. Luego dice Luis Berkot, aquellos que creían en un milenio como hoy, es decir, un milenio, un periodo de 1000 años, aquellos que creían en un milenio que había de venir, hablaron de una doble resurrección, la de los justos al principio y la de los malvados al final del reino milenial. Luego dice, los teólogos del periodo de la Reforma convenían generalmente en que el cuerpo de la resurrección sería idéntico con el cuerpo actual, distinto a lo que Jerónimo decía. Luego él dice, todas las grandes confesiones de la iglesia, y nosotros tenemos la fe bautista, explican la resurrección general como simultánea con la segunda venida de Cristo, el juicio final y el fin del mundo. Ese más o menos es el resumen que hace el teólogo Luis Berkot acerca de la resurrección del cuerpo. Entonces él afirma que hay una sola resurrección y es corporal y es idéntica, es decir, vamos a tener el mismo cuerpo solo que glorificado, pero lo vamos a mirar dentro de 8 días. Bueno, mirando este primer punto, vamos al segundo, que es la aprobación de la doctrina del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy tratando de demostrar con esto? Que la Biblia, hermanos, está hablando, y es lo que vamos a probar ahora, la resurrección. Aunque esto ya lo hemos visto con el Hades, Sheol, todo eso hace 8 días, pero bueno, hay que enfatizar acá algo. Jesús, hermanos, habló de que la resurrección de los muertos se mencionaba de alguna manera implícita en las Escrituras. Y voy a tomar primero el texto que tomó Jesús y luego lo miramos cómo Jesús lo tomó, que es Éxodo 3, 5 al 6. Éxodo capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice Éxodo 3, 5. Y dijo, no te acerques, cuando se encuentra con Moisés allí Jesús, Dios. Él le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo veíamos hace 8 días, cuando hace la referencia de que yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ocurre que ellos habían muerto hace rato, por lo menos, no recuerdo si 600 o 700 años atrás habían muerto ya. Y entonces Jesús toma ese pasaje en Mateo 22, 31 al 32, que ya lo hemos leído ahora, pero vamos a mirarlo otra vez. Mateo 22, 31. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí tomamos esta parte para entender que en el antiguo pacto, cuando Dios se manifiesta a decir que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él lo que está diciendo es de las personas, no está hablando del espíritu. Y implícitamente ahí se está viendo la resurrección. Porque cuando dice que Él es el Dios, no que fue el Dios de ellos cuando estaban vivos, sino que aún ahora que están muertos, Él sigue siendo el Dios de ellos. Y decíamos que el alma fue a estar con Dios, lo que se conocía como el seno de Abraham. Pero eso no quiere decir que ese es todo. Al ser el Dios de Abraham, implica que va a haber una resurrección donde esa alma de Abraham se va a unir al cuerpo otra vez para Dios seguir siendo el Dios de ellos. Por eso dice, Dios no es Dios de muertos, sino que Dios de vivos. Entonces, implícitamente ahí podemos encontrar una resurrección ya en el Antiguo Testamento. Pero también, y aquí va una sola referencia, pero en Hebreos capítulo 11 encontramos muchas referencias de los antiguos que creían en la resurrección. Pero solamente quiero mencionarle a Abraham, y creo que me es suficiente. Hebreos 11:9. En Hebreos 11:9 leemos lo siguiente acerca de los patriarcas. Y ahí vamos a encontrar, por el autor de la carta a los Hebreos, cómo ellos creían. Hebreos 11:9 dice, por la fe. Es decir, esto fue por fe, ellos también creían igual que nosotros. Hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero miren lo que dice el versículo 10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo es posible que dice que él por la fe habitó en la tierra como extranjero? Como dice Pedro después, peregrinos y extranjeros en la tierra somos. ¿Cómo es posible que él vivió diciendo, esta no es mi tierra, sino que yo vivo y estoy esperando una ciudad, la ciudad celestial? La única manera es que él estaba pensando en la resurrección, a no ser que fuera a vivir por toda la eternidad, toda la vida, pero él no vivió así, él murió. Así que si él dice, listo, aquí estamos como extranjeros porque hay una ciudad y apuntaban a esa por la fe. Entonces eso nos está hablando de una resurrección. Ellos creían obviamente en la resurrección. La resurrección en el Antiguo Testamento también está implícita en pasajes que hablan de la liberación del Seol. Lo veíamos hace 8 días y por eso nos es más fácil. El Salmo 49:15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. De alguna manera entonces decíamos que el Seol en parte tiene que ver no solo con la tumba, aunque algunas veces puede ser, sino más bien con un estado de poder que puede retener allí la muerte. Por eso la Biblia dice al final que la muerte fue enviada al infierno. Es decir, podía retener ese estado de la muerte, y al decir que Dios iba a redimir la vida del poder del Seol, está hablando de la resurrección. En el Salmo 73, versículo 24, también hay una pequeña luz allí. Todo el Salmo habla de esto, pero aquí dice, más me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Ese me recibirás en gloria está hablando de que el salmista creía en la resurrección. Proverbios 23, 13, 14. Proverbios 23, 13, 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. A ver, mamá, no morirá. Lo castigarás con vara, pero es que ya no lo hacen. Y librarás su alma del Seol. Otra vez, dándole un poder al Seol, que puede ser librado del Seol. Ya usted y yo sabemos, no es que por castigarlo lo va a librar, sino que al corregirlo, al castigarlo, él va a tomar un camino recto, y ese camino lo va a llevar a Dios, y por estar en Dios, entonces él será librado del poder del Seol. Su alma será librada
del Seol, o en este caso de la condenación eterna. Habla de una resurrección entonces donde él será librado. Y hay referencias bien explícitas. Esas referencias son implícitas, pero ahora vamos a mirar de referencias explícitas en la Biblia. No necesito sino de 3. Hay muchas, pero no necesito sino de 3 bien claras y concretas, y estas mismas referencias me sirven a mí para el tema cuando hablemos de la resurrección general. Hablamos de Job, capítulo 19, versículos 25 y 27. Esto ya es explícito. Mire lo que dice Job en todo esto. Dice: bueno, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y dijimos que está hablando acá del Redentor como Dios que lo iba a levantar. Obviamente Cristo iba a ser levantado del polvo, y al ser levantado del polvo como primicias, que es lo que hemos visto, está muy acorde con esta palabra. Y después de deshecha esta mi piel, ¿qué será eso de deshecha mi piel? La muerte, no hay otra manera. Después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo así? ¿No fue deshecho? No. ¿Por qué dice ahora que en su carne va a ver a Dios? Está hablando de la resurrección. Está hablando de que él va a poder ver a Dios, pero en su mismo cuerpo, en su misma carne, la cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que este pasaje es contundente para hablar de la resurrección. Otro que nos ayuda, aunque algunos dudan de este pasaje, pero no. Isaías 26, 19. Isaías 26, 19 dice: tus muertos vivirán. Ah, caramba, eso es muy claro. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Esto es muy contundente. Por eso dice: despertad y cantad, moradores del polvo. ¿Cómo lo llama? Moradores del polvo. Es decir, están morando en el polvo prácticamente, así hayan muerto, pero van a resucitar. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Vio? Y la tierra dará sus muertos. Es decir, ese polvo donde fuimos, polvo eres y al polvo volverás, tiene que la tierra devolverlos, tiene que darlos otra vez, y eso me habla de una resurrección. Ah, pero el pasaje más claro, hermano, Daniel 12:2. Ahí sí si dice que el antiguo pacto no habló de la resurrección, de que estas son deducciones que hacemos, que porque son solamente implicaciones allí. No, esto es muy explícito. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen, la palabra duermen aquí es muertos, en el polvo de la tierra serán despertados. Dígame si es una resurrección. Y muchos de los que duermen, algunos, pero es que dice muchos, no todos, no importa, hermanos, no nos debemos llevar por una frase, que hay que mirar en el contexto, porque dice así: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero note acá: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que esto es muy claro, hermanos. La resurrección aquí, y es un pasaje que me va a ayudar para más adelante defender mi punto de vista, la resurrección es una sola. Unos serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero vamos a ver una postura que pone ahí 1000 años de separación, o más de 1000 años de separación. Unos para vida eterna cuando venga Cristo, y otros para vergüenza y confusión después del milenio. Yo lo estoy preparando para el milenio, aunque aquí ya hablamos del milenio. Pero vamos a mirar bien ese pasaje, si realmente sí va a venir un milenio o no va a venir. Bien, pasamos a la doctrina en el Nuevo Testamento. Número 3, la aprobación de la doctrina en el Nuevo Testamento. Claro, en el Nuevo Testamento es mucho más claro, hermanos. Es más explícita, es más clara. De hecho, podemos decir que el pasaje claro es 1 Corintios capítulo 15. Todo tiene 58 versículos. Usted se lo puede leer todo. Yo voy a ir a ese pasaje una y otra vez, pero ahora no voy a ir. Como ese es el que habla de la resurrección, y ya por lo menos leímos la primera parte, ¿para qué vamos allá? Vamos a mirar otros pasajes que nos hablan de una manera explícita de la resurrección. Arranco con Juan 5, 28, 29. Juan 5, 28, 29 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, y esta hora se apunta a la venida de Cristo al final, cuando todos los que están en los sepulcros, aquí sí dice todos los que están en los sepulcros, oirán su voz. Y usted puede tener una referencia de Lázaro, que estaba en los sepulcros y oyó la voz. Y los que hicieron lo bueno, note, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Claro, aquí no es que está hablando por obras.
Cuando dicen los que hicieron lo bueno, ¿qué es lo único bueno que tú y yo podemos hacer, hermano? Recibir a Jesucristo. Yo no veo nada más bueno que yo pueda hacer. Aceptar la gracia, ¿verdad? Eso es. Entonces, los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección, ¿cómo se llama? De vida. Más los que hicieron lo malo también saldrán a la resurrección, pero de condenación. Otra vez, usted ve el espacio ahí, pero los del milenio ponen ahí 1000 años entre una resurrección y la otra. Solo lo estoy preparando para que después lo analicemos. Yo voy a traer esas posturas, hermano, desde el punto de vista de ellos, con los versículos de ellos, para nosotros poder hacer la respectiva defensa. Bueno, y otro pasaje es Primera de Corintios, y quiero que lo leamos todo, 4 del 13 al 18. Primera de Corintios 4 del 13 al 18. Y este es un pasaje, hermanos, muy hermoso. Miren lo que dice acá, Primera de Corintios 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto. No los ignoremos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, cuando muere un ser querido, nos vamos a entristecer, no los vamos a ignorar a ellos, porque algunos los ignoran para siempre, porque dicen, murió y ya, se acabó. Y se entristecen. Estoy dando Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Yo dije Corintios? Primera de Tesalonicenses 4:13. Eso está bien, con eso sé que están despiertos, caramba. Otra vez, Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Oh, hermano, hay gente que va a morir y no va a tener esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es la base otra vez, es el mismo Pablo hablando ahora, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Vio? Si creemos que Cristo murió y resucitó, de la misma manera, así también traerá Dios, dice, a los que durmieron en él. ¿Qué es dormir en él? Morir en Cristo, ¿verdad? O sea que hay gente que muere sin Cristo. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Miren lo que entra a decir Pablo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo pensaba que Cristo iba a venir en su tiempo, como tú y yo debemos pensar que Él viene en su tiempo. Yo digo, Señor, ¿en cualquier momento vas a venir? Entonces yo me meto con Pablo acá. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, note, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que han muerto. No. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aquí ahora hablamos Apocalipsis de la trompeta que va a sonar, descenderá del cielo. Es decir, cuando suene la trompeta, y eso lo vamos a ver en la segunda venida de Cristo, Él va a venir, suena la trompeta en el cielo, ¿y Él qué va a hacer? Va a descender del cielo, descenderá del cielo, note, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que estén vivos, los que hayamos quedado, note, seremos arrebatados. Aquí también voy a hablar del arrebatamiento, no del rapto secreto, porque no hay, como dicen los teólogos reformados, dicen el rapto secreto, y está el secreto que no está en la Biblia. El rapto secreto no está en la Biblia, hermanos. Está el arrebatamiento, que es diferente. Por aquí dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos, los que murieron en Cristo, serán resucitados. No este espectáculo. Cristo viene descendiendo. Los muertos en Cristo han sido resucitados. Los que estemos vivos, si es que nos toca a nosotros, vamos a ser arrebatados hacia allá. ¿Cómo va a ser eso? Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay muchas cosas que después las vamos a mirar, pero la idea es recibir al Señor en el aire. Él viene descendiendo, nosotros salimos al encuentro a encontrarnos con Él, y nos encontramos, lo saludamos y seguimos descendiendo con Él. Y eso lo vamos a ver más adelante. Yo voy a hablar del rapto secreto. Los que creen en el rapto secreto creen que el Señor viene en el aire, pero nadie lo ve, porque es secreto y nadie se da cuenta, y de repente la gente desaparece.
y el Señor se los lleva. Y después viene el anticristo, 7 años, y luego viene el milenio, 1000 años, y después vuelve el Señor, es decir, hablando no sé de cuántas venidas del Señor. Eso lo vamos a mirar más adelante, pero quería que miráramos esto acá más bien, cómo va a ser ese espectáculo, hermanos. Y lo otro que quería decir acá es que Pablo le está hablando otra vez a la iglesia, porque algunos van a decir, pero ahí no hay resurrección de muertos, de impíos. Está hablando de la resurrección, porque entonces, ¿por qué Pablo no metió ahí? Porque nosotros creemos que cuando Cristo venga, en el mismo momento que los muertos en Cristo son resucitados, en ese mismo momento también son resucitados los impíos. ¿Por qué? Porque pasamos, nos encontramos con el Señor y el Señor viene a establecer inmediatamente su juicio. Y ahí es donde reúne a todas las naciones y establece su juicio, y ahí es donde da el veredicto, y unos los manda al infierno y otros van a la recompensa. Eso lo vamos a mirar más adelante. Pero más o menos el texto aquí no nos da, obviamente, no nos habla de los impíos. Deducimos que es una sola resurrección, por lo que más adelante vamos a ver, no hay dos resurrecciones. Y el último, hermanos, Apocalipsis 20:13. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 14, que nosotros ya lo habíamos visto. Y esto es después de lo que se conoce como el milenio, pero bueno. Apocalipsis 20, 13, 14 dice: y vi a los muertos. Recuerden que se le está mostrando allá, él tiene una visión, él está mirando el trono de Dios y todo lo que está pasando, y entonces dice Juan, y yo vi a los muertos, grandes y pequeños. Ahora, ¿qué entiende por grandes y pequeños? Todo tipo de muertos, todo tipo de seres. Los vio como de pie ante Dios. Entonces note, si vio a los muertos y los vio de pie ante Dios, ¿qué son? ¿Cómo están? Están resucitados. Yo entiendo que esa es la resurrección, porque dice Juan, mira, yo vi a los muertos, o los que han muerto, los vi, grandes y pequeños, de todo tipo de personas. Pero ¿cómo los vio? Los vio de pie ante Dios. ¿Cómo un muerto puede estar de pie? A menos que haya resucitado, ¿sí o no? Entonces aquí está la resurrección, los vi de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, dice. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, aquí están todos. Y otra vez, vi a los muertos, grandes y pequeños. O sea, yo aquí no estoy viendo dos resurrecciones. Una, que estaban de pie ante Dios, y en ese mismo instante, porque este es el texto clave, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Ahora vamos a mirar los libros. El cual es el libro de la vida. Ahora, si ese otro libro fue abierto y ese libro de la vida me está hablando que ahí hay una resurrección de creyentes. Ok, pero sigamos leyendo. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, los mismos que habló acá, que estaban delante de Dios, por las cosas que estaban escritos en los libros. Por favor, si ahí dice que unos muertos estaban de pie ante Dios, y el libro fue abierto y está el libro de la vida, y otros fueron juzgados también que estaban de pie ante Dios, por los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritos en el libro de la vida según sus obras. Ahí yo estoy viendo una sola resurrección, pero de impíos y de creyentes. Veamos el 13. Dice, y el mar entregó a los muertos. ¿Cómo? ¿A cuánta gente ha muerto en el mar, sí o no? Que habían en él. Y la muerte y el Hades, note, la muerte. O sea, la muerte es lo que lleva a la gente al Hades. Entonces, la muerte y el Hades entregaron los muertos. Note que ahí no está diciendo que los entregaron los cristianos por una parte y luego entregaron los impíos por otra parte. Está hablando de una sola cosa. Aquí lo que le importa al autor, lo que él está mirando acá, Juan, es la resurrección, totalmente, de cuerpos. Pero entonces hace la separación. El mar entregó los muertos que ven en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que ven en él, y ellos fueron juzgados, cada uno según sus obras. Hasta ahí estamos viendo el juicio de Dios, que es tanto para creyentes y para impíos. Pero no tengo el 15 acá, se me olvidó anotarlo. ¿Alguien tiene el 15 ahí? Porque dice luego que el Señor cogió a la muerte y al Hades y los arrojó al infierno. Y dice, y el que no se halló inscrito, sí, así dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que sí estaban en el libro de la vida fueron con Dios. Ahí, y eso lo vamos a ver más adelante, pero ahí está hablando de un solo juicio. No hay dos juicios como algunos creen, que está el juicio del trono blanco para los impíos
y que está por acá el juicio ante el tribunal de Cristo para los creyentes. No hay dos. El tribunal de Cristo y el trono blanco es uno solo. El juicio es uno solo. Mateo 25 claramente dice que el Señor, cuando venga, va a reunir a todas las naciones y va a traer a su mano derecha los hijos de Dios y a su mano izquierda los que no son, los malditos. Y dice que va a haber un solo juicio. ¿Y qué le va a hacer a los de la izquierda, a los malditos? Dice: malditos de Dios, al infierno, y a los benditos del Padre los va a llevar a su presencia. Así que, otra vez, hay resurrección de los muertos, que esto lo vamos a seguir hablando, pero hay resurrección de los muertos, creemos. ¿Cuándo se va a dar? Cuando Cristo venga. Cuando suene la trompeta, el Señor viene en el aire. Él viene, pero Él no es que llegó al aire nomás, no, Él viene descendiendo. Inmediatamente los muertos en Cristo resucitarán, y aunque no lo dice el texto ahí, pero lo vamos a comprobar después, juntamente con los otros. Estos se quedan acá. Los creyentes van a recibir al Señor, lo reciben, bajan con Él, hacen lo que se conoce como la entrada triunfal, y ahí vamos a la derecha, y el Señor establece, y estos que quedaron acá, con todas las naciones serán reunidas allí, tanto los que estén vivos como los muertos, y el Señor establecerá un juicio. Él viene por segunda vez a establecer el juicio, y cuando establece el juicio, da la condenación y da en este caso entramos a la gloria, donde ya hay cielos nuevos y tierra nueva. Así que, hermanos, esto es muy interesante, porque para poder nosotros ser partícipes de esta resurrección, ojo, tenemos que haber sido partícipes primero, no de o digámoslo de esta manera mejor, y espero que no confundirlos. Tenemos que haber sido resucitados espiritualmente primero, para luego poder haber sido resucitados en el cuerpo. ¿Ve? Entonces, tú y yo fuimos resucitados espiritualmente, y yo sí entiendo eso y está bien, pero no que es la única, sino que fue la primordial, es decir, la resurrección espiritual de la regeneración. Ahí está espiritualmente, y creo que esa es la razón por la cual ya el espíritu no muere, sino que el espíritu va a estar con el Señor, ¿verdad? Cuando morimos vamos a estar con el Señor porque fuimos ya regenerados. Pero ¿qué le falta ahora? Le falta la otra parte, nos falta la mitad, que es nuestro cuerpo, que cuando muere hay que llevarlo a la tumba porque comienza a oler feo, se desintegra, y hermano, es lo más triste, pero hay que hacerlo. No se hace con gozo, pero hay que hacerlo. Cuando una persona se muere, su espíritu se separa, esa persona comienza a descomponerse. Hay que enterrarlo. Y esa persona después de 4 años saca los huesos, creo, porque y no importa si los crema, no importa si las cenizas las botan donde sea, no. Va a llegar un momento donde el Señor viene por segunda vez, y ahí será la resurrección de todos. Y entonces los que murieron en Cristo van a recibir esos espíritus, y ahora sí estoy complete. Vamos a mirar dentro de 8 días, entramos a un estado de glorificación. Pero aquellos que murieron sin Cristo, sin esa primera regeneración o esa primera resurrección, que entendemos, eso lo vamos a ver mejor en el milenio, cuando hablemos del milenio. Entendemos que esa gente que no fue regenerada, esa gente va a recibir también los cuerpos. Yo no entiendo muy bien eso, pero ellos, los mismos cuerpos, van a salir, que hay resurrección de impíos, y esas almas donde estén, esos espíritus del infierno van a venir, van a meterse otra vez, van a ser una persona para que vengan delante del trono, y van a ser juzgados, y luego ahora sí al lago de fuego, hermanos, por toda la eternidad. Así que tú y yo estamos seguros, pero hay gente que no, y por eso la iglesia existe, para que nosotros podamos tomar estas doctrinas que espero que no vayan a ser aburridoras, que espero que no vayan a ser, ay, pero ¿cómo así? No, porque tienen que darnos esperanza a nosotros, pero a la vez tienen que prepararnos para evangelizar, para compartirle a esas personas, porque la única oportunidad que tienen es mientras están en este cuerpo. Tan pronto esté en la separación del cuerpo, ya no hay nada que hacer. Así que mientras una persona respire todavía en lo natural, tiene la oportunidad para que reciba la vida, porque esa vida es la que le va a permitir luego la entrada a la eternidad. ¿Amén? Ok, hoy terminé temprano, gloria a Dios. Así que hoy hablamos de la resurrección del cuerpo, y hablamos de 3 puntos: la negación de la doctrina, la aprobación de la doctrina en el Antiguo Testamento, y la aprobación de la doctrina en el Nuevo Testamento. Vamos a orar, hermanos, y terminamos por hoy.